El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central. Histórica mejoría en detección a pacientes de SIDA, revela Ministerio de Salud. Asombrosa revelación, 207.000 militares víctimas del conflicto por fuera de combate. Cancillería adopta recomendación de la ONU para juzgamiento de Andrés Felipe Arias. Se abre puerta de revisión de su caso. Carta de Iván Márquez a la ONU. Pide que se pronuncie sobre cumplimiento del acuerdo de paz. Alcalde de Bucaramanga dice que el procurador actuó como Superman o Flash para sancionarlo. Desplantes de Trump en el G20. Se desprende abruptamente de un audífono. Desaire al presidente Macri. Avianca protagoniza Unión Aérea con United y Copa. 12.000 conexiones. Y en deportes, se aplaza hasta el 16 de diciembre la final del fútbol colombiano. Medellín protesta. Un emblema de la cultura mexicana llega a Bogotá. Se trata del Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández. Con este espectáculo de color los espero en minutos. No me falle. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. Yo quiero al Santa Fe. ¿Y usted? Yo también. Pero déjeme llorar un poco. 2. Un ex magistrado fijo para integrar la terna de candidatos a fiscal ad hoc que enviará la Corte al presidente. 3. Introducido un singular artículo que se discutirá en la reforma política. Y tengo ñapa. Hoy es viernes de resumen de los mejores memes de la semana. 1, 2, 3 y mi super ñapa al cierre. Con Inés María Sabaraín y Margarita Ortega. Buenas noches. Colombia reportó una mejora sustancial en la detección, diagnóstico y tratamiento del virus de inmunodeficiencia humana VIH-Sida. El Ministerio de Salud indicó que los registros de reporte de la enfermedad se están realizando de manera oportuna. El Ministerio de Salud se acerca cada vez más a la meta de diagnosticar el 90% de las personas que viven con VIH-Sida. Según un estimado de la entidad, de 150.000 personas que vivían con VIH en Colombia en 2016, se diagnosticaron 108.000 personas, correspondiendo a un 72%. Para el 2017, el Ministerio de Salud reporta 12.778 casos nuevos, de los cuales la mayoría fueron conocidos antes de presentarse los síntomas. Otro avance que publica el Ministerio de Salud en la respuesta a la epidemia ha sido la reducción de la transmisión del VIH a las madres gestantes, ubicándose en 2,2%. Sin embargo, el Ministerio también advierte que la tercera parte de los pacientes aún no acuden a los servicios de salud. De otra parte, familiares de militares y policías víctimas del conflicto le entregaron a la Justicia Especial para la Paz un registro de 207.000 violaciones al derecho internacional humanitario que afectaron a uniformados de la fuerza pública por fuera de combate. Secuestro, desaparición forzada, tortura y homicidio fueron los crímenes más frecuentes en contra de militares y policías. Que la FARC nos diga la verdad, que nos cuente por qué ellos hicieron esos atroces crímenes, por qué secuestraron a nuestros seres queridos y por qué los desaparecieron. 207.645 casos de hechos victimizantes. Estamos también entregando información sobre 325 militares, miembros del Ejército Nacional secuestrados y 113 desaparecidos. Todos los casos denunciados ocurrieron por fuera de combate. Aquel soldado que estaba en un turno de permiso, que fue secuestrado de un transporte público, que posteriormente a su secuestro fue torturado y posteriormente fue, en muchos casos, desaparecido. Toda esa información siempre se utilizará, se analizará en perspectiva del propósito que nos une, yo creo que a todos y a todas las colombianas, que es lograr avanzar en la consolidación de este proceso de paz. Las FARC son el grupo más denunciado. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, resaltó los recientes resultados de las fuerzas militares y la policía. Además, negó que esté considerando renunciar al cargo. El ministro Guillermo Botero manifestó que está tranquilo con las recientes cifras sobre criminalidad y el trabajo de la fuerza pública. Está produciendo unos magníficos resultados
en la lucha contra todas las formas de crimen. Como ustedes saben, hemos reducido toda la criminalidad en aproximadamente un 13%. Desmintió los rumores que han circulado en las últimas horas sobre su supuesta renuncia. Reitero aquí públicamente que estoy comprometido completamente con el presidente Iván Duque y que no hay sino ganas de seguir trabajando por este Ministerio de Defensa y por producir, como ya les dije, los mejores resultados. En los próximos días el Ministerio de Defensa presentará la nueva política contra los cultivos ilícitos y el narcotráfico. El canciller Carlos Holmes Trujillo reveló que el gobierno decidió asumir de buena fe las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que aseguró que al exministro Andrés Felipe Arias se le debe aplicar una segunda instancia en el caso de su juzgamiento. El canciller Carlos Holmes Trujillo aseguró que el Comité de Ministros, integrado por las carteras de Defensa, Justicia, Interior y Relaciones Exteriores, decidió enviar a los organismos competentes en Colombia las recomendaciones formuladas por la ONU respecto a la situación judicial de Andrés Felipe Arias, que clama por una doble instancia en su caso. Cualquiera que la autoridad competente sea, para que en el término de 180 días se reúna la información respecto a las medidas que se deben tomar, que se van a tomar, en cumplimiento del dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Con esta decisión, el caso de Andrés Felipe Arias podría tomar un nuevo rumbo, pues sería revisado por una nueva sala. Por otra parte, el jefe de la cartera de Relaciones Exteriores aseguró que el gobierno puso en conocimiento de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU la reciente acusación de terrorismo contra 59 colombianos presos en Venezuela. Es un caso prioritario para la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, al cual se le está haciendo seguimiento. El canciller Carlos Holmes Trujillo dijo finalmente que Colombia buscará consolidar la extradición con Estados Unidos. El exnegociador de las FARC, alias Iván Márquez, envió una carta al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidiendo su intervención para rescatar del fracaso el proceso de paz. En uno de los primeros párrafos de la carta de Iván Márquez al secretario general de Naciones Unidas se puede leer: ojalá que la ONU pueda rescatarlo del tenebroso abismo de los procesos de paz fallidos. Márquez asegura que el acuerdo fue desfigurado en su paso por el Congreso. Señala que el gobierno está ausente de la implementación de lo acordado en reforma rural, reforma política, circunscripciones de paz y sustitución de cultivos. El país desconoce el paradero del ex jefe guerrillero, quien no asistió a las últimas citaciones de la Justicia para la Paz. El presidente Iván Duque le pidió a la presidenta de la Justicia Especial para la Paz, Patricia Linares, que en el juzgamiento de los desmovilizados de las FARC aplique con severidad los estándares de verdad, justicia y reparación para que los colombianos crean en los acuerdos de La Habana. La declaración del presidente de la República la hizo en la entrega del 7º premio Excelencia por la Justicia y frente a los magistrados de las altas cortes y la presidenta de la JEP, fiscal y procurador. Verdad, justicia y reparación para que los colombianos vuelvan a creer en los acuerdos de paz. Una verdad efectiva y pronta. Justicia, que quiere decir que recibirán condenas proporcionales e instrumentales para que las víctimas reciban una reparación moral. El presidente Duque también planteó el retiro de la reforma a la justicia, que ha sido severamente cambiada en cuanto a su articulado en el Congreso de la República. Si la reforma pierde coherencia, seré el primer colombiano que le pedirá al Congreso de la República que no siga con su trámite. El fiscal y el procurador respaldaron la tesis del presidente de la República, Iván Duque, en el sentido de retirar la reforma a la justicia, en caso de que esta no sea una verdadera reforma que les dé más garantías a todos los colombianos. El presidente Iván Duque se comprometió hoy con la plena protección de los líderes sociales y aseguró que en los casos en que ya han sido víctimas los dirigentes populares, su gobierno luchará para que no haya impunidad. El mandatario nacional estuvo en Girardot participando en la Asamblea Nacional de las Juntas de Acción Comunal y advirtió que el gobierno no aceptará ni un solo ataque más contra los defensores de los derechos humanos. Haremos todo para que no quede ni un solo crimen de esos en la impunidad y que se sancione a los responsables que están detrás de ellos. Las 3 personas que van a figurar en la terna presidencial para la designación del fiscal ad hoc serán libres de toda sospecha y con gran solvencia moral y jurídica, dijo hoy desde Girardot el presidente Iván Duque. Vamos a hacer una cosa muy responsable y vamos a buscar personas idóneas con toda la solvencia ética, con toda la solvencia jurídica
y con toda la independencia que permita adelantar esas investigaciones con rigor. ¿Para cuándo va a ser? Pronto. ¿Una mujer? En la terna va a haber una mujer. Sí. El presidente Duque también habló ante empresarios cundinamarqueses, ante quienes reiteró que la ley de financiamiento será para mejorar las condiciones económicas tanto de los generadores de empleo como de los trabajadores. En el marco de la Semana por la No Violencia contra la Mujer, la ONU le pidió al gobierno aumentar los mecanismos para disminuir los alarmantes abusos, violaciones y asesinatos contra las mujeres. La delegada de ONU Mujeres en Colombia aseguró que los feminicidios y la violencia generalizada contra las mujeres es alarmante, por lo que pidió al gobierno del presidente Iván Duque adoptar nuevos mecanismos de protección en todo el territorio nacional y especialmente en zonas de conflicto y grandes ciudades. La recomendación es que la voluntad política se exprese en el Plan Nacional de Desarrollo, que así lo ha confirmado hoy la vicepresidenta. Una recomendación muy concreta es que se tiene que elevar el estatus del mecanismo de la mujer, que es la consejería, tiene que tener más estatus en el gabinete, más recursos, más presupuesto. La violencia contra la mujer deja en lo que va corrido el año la triste estadística de 10.328 casos, 57 diarios. La Procuraduría suspendió por 3 meses al alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, luego de que protagonizara una agresión contra un concejal. El mandatario se pronunció y criticó la rapidez con la que actuó el procurador Fernando Carrillo. Este video en el que se ve al alcalde de Bucaramanga agrediendo al concejal John Claro le costó una suspensión de 3 meses de su cargo y la apertura de una investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría. El Ministerio Público tuvo en cuenta que contra el alcalde figuran desde 2017 varias quejas relacionadas con su actitud. La reacción del alcalde no se hizo esperar y así calificó la decisión. Y mientras que en Colombia hay miles de atracos, de robos, de faltas, los disciplinados no les pasa nada. Y yo simplemente por un manotón me la abrieron en 12 horas. Eso es Flash, Superman. La Procuraduría escuchará en los próximos días la declaración del alcalde y del concejal. La Contraloría inició auditoría al contrato de concesión del aeropuerto El Dorado luego de que se registraran graves filtraciones de agua en el techo de la edificación. Las cascadas que se filtraron por el techo del aeropuerto El Dorado dejaron en evidencia presuntas falencias constructivas que ya están bajo la lupa de la Contraloría General. La Contraloría apertura en este momento lo que es un proceso de actuación especial fiscal para poder mirar todo lo que se está presentando en este momento en la concesión. Y es que no es la primera vez que un fuerte aguacero inunda la terminal aérea renovada recientemente. Este viernes se adelantaron trabajos en la cubierta, por lo que algunos counters estuvieron cerrados. Es impresionante la línea que hay para registrar la maleta. Yo creo que hubo ahí una falta de supervisión en la obra o una obra mal hecha, ¿no? La próxima semana empezarán las inspecciones en terreno y en 3 meses se conocería si se abre un proceso de responsabilidad fiscal. Como objeto de vigilancia vamos a ver básicamente la concesión como el contrato, involucrando la aeronáutica civil, el concesionario y el interventor, para empezar a mirar tanto lo que son las obras físicas, el desempeño de la infraestructura y obviamente la relación económica que hay en este momento en la concesión. OPAIN, a través de un comunicado, anunció la puesta en marcha de un plan de contingencia para revisar y determinar las causas de la eventualidad. Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en Bogotá generaron emergencias en el sur de la capital, esta vez en la localidad de Usme. Ahí quedan los transformadores de electricidad, qué peligro. Momentos de angustia vivieron los habitantes del conjunto Cantarrana en la localidad de Usme. Las lluvias generaron un fuerte caudal que invadió los primeros pisos. Llegó 1,20 metros de altura del agua. Todos los enseres fueron pérdidas totales. Se afectaron todos los primeros pisos de 9 torres. Varios de los apartamentos que fueron entregados no hace más de un año a militares heridos en combate terminaron con los colchones, ropa y enseres bajo el agua. La cocina se perdió todo el mercado, la nevera, los enseres, computadores. Acá nos tocó hacer una demolición precisamente para que no se hubiera inundado el apartamento hasta arriba. También se registraron inundaciones en Montevideo, zona industrial de Fontibón. En Bogotá hay más de 200 puntos de riesgo identificados por el distrito y con monitoreo especial. Las autoridades encontraron los cuerpos de 3 jóvenes que permanecían desaparecidos desde el mes de septiembre en la Comuna 13 de Medellín. Para sus familias fue un padecimiento de 73 días. En una fosa en la parte alta de la Comuna 13 de Medellín fueron hallados los restos de Andrés Felipe Vélez, de 21 años, Santiago Urrego Pérez, de 18, y Jaime Andrés Manco, de 23, los jóvenes que permanecían desaparecidos. Que al parecer corresponden a los 3 jóvenes desaparecidos desde el 18 de septiembre
La fiscalía tiene indicios de los 4 responsables de los asesinatos, quienes harían parte de la estructura criminal La Torre. Las autoridades habían ofrecido recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que diera con el paradero de los jóvenes. La última vez que los jóvenes fueron vistos fue cuando los bajaron de un taxi en la Comuna 13. La Policía Antinarcóticos entregó en adopción 28 caninos que cumplieron su servicio en complejas tareas de seguridad en la erradicación de cultivos ilícitos y contra el narcotráfico. Este fue el último baño de Trueno en las instalaciones de la Policía Antinarcóticos. Él, como otros 28 caninos, estuvo durante 6 años al servicio del país en las terminales aéreas y terrestres, trabajando en la detección de artefactos explosivos y sustancias como cocaína y heroína. Ella es Mona, una experta en dejar en evidencia las estrategias de los más peligrosos carteles del narcotráfico mexicano. Es una perrita que en su trabajo en el aeropuerto El Dorado logró la incautación de 1 tonelada de coca proveniente del cartel del Chapo Guzmán. Mona, junto a otros 27 caninos, fue entregada en adopción para hacer uso de buen retiro. Para que ya después de tantos años de servirle a la patria, pues tenga la oportunidad de estar en una familia, tener un hogar fijo. La policía estudió cuidadosamente el perfil de las familias adoptantes para garantizar el descanso de estas mascotas. Los niños son los más felices con la adopción. Pues porque le voy a dar la comida y le voy a salir a pasear. También voy a comprar sus vacunas. Lo voy a cuidar y le voy a dar mucho cariño. Lorna y Edison participaron en el acompañamiento a las tareas de erradicación manual de cultivos ilícitos, donde salvaron a varios uniformados de caer en campos minados. El primer día de la cumbre del G20 que se realiza en Buenos Aires estuvo marcado por varias curiosidades. La cumbre del G20, que reúne a los principales líderes de las mayores economías del mundo, se desarrolla en Buenos Aires con varias particularidades. El día de hoy estuvo marcado por protestas contra la inversión que implica el evento, el hallazgo de 8 bombas molotov al interior de un taxi quemado y hasta por un sismo de magnitud 3,8. El carácter imprevisible del presidente Donald Trump quedó en evidencia cuando, tras un disgusto con una traducción simultánea, tiró el dispositivo al suelo y aseguró que le entendió mejor a su par Mauricio Macri en su idioma que a través del audífono. Luego, en el evento de inauguración, Trump ignoró en la mitad del escenario a Macri, quien lo estaba recibiendo y quien intentó llamarlo para que regresara y se alistara para la foto familiar, pero no tuvo éxito. Otro momento particular fue el efusivo saludo entre el príncipe saudí Mohammed bin Salman y el presidente ruso Vladimir Putin, que llama la atención porque bin Salman llegó a Argentina cargado de acusaciones sobre su presunta participación en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Por su parte, la canciller alemana Angela Merkel se perdió de los primeros eventos por una falla en su avión, pero estará en los próximos eventos, pues llegó en un vuelo comercial. Mañana es un día clave para alcanzar un consenso en torno a los temas más importantes, la guerra comercial y el cambio climático. Los demócratas lograron su mayor victoria electoral desde el escándalo de Watergate en 1974, tras confirmarse la derrota de los republicanos en el estado de California. Tras 20 días de la celebración de las elecciones legislativas en Estados Unidos, finalizó el recuento para adjudicar el último escaño de la Cámara de Representantes que quedaba pendiente. La derrota del republicano David Balado por apenas 591 votos ante el aspirante demócrata T.J. Cox en California certificó el mayor fiasco de los conservadores en unas legislativas desde el escándalo de Watergate hace más de 4 décadas. El monumental fracaso republicano en estos comicios es especialmente simbólico en California, que tiene la delegación más grande de la Cámara de Representantes con 53 escaños de los 435, de los cuales solo 7 quedaron bajo el control de los conservadores, que ahora son una fuerza irrelevante en el estado más poblado y rico del país. Con estos resultados definitivos, los demócratas son mayoría y quedan con 235 asientos sobre los 200 conseguidos por los republicanos, que perdieron 40 representantes en estas elecciones. El Papa Francisco afirmó que muchas iglesias ya no son necesarias por la falta de fieles y dio su bendición a la posibilidad de vender los templos que permanecen vacíos. En un tono muy realista, el Papa Francisco aseguró que las iglesias vacías son un signo de los tiempos que invita a una reflexión y recordó que muchos de los templos que hasta hace pocos años eran necesarios, ahora ya no lo son por falta de fieles y los cambios en la distribución de la población. Ante esta situación, el sumo pontífice dio su bendición para que aquellas iglesias inutilizadas puedan convertirse en museos, bibliotecas, comedores o centros de ayuda para los pobres. Francisco indicó que algunas iglesias pueden ser vendidas, pero solamente en caso de necesidad, aunque reiteró que esta no debe ser la primera o única solución. El sumo pontífice envió esta contundente declaración a los asistentes a una conferencia llamada Dios ya no vive aquí, venta de los lugares de culto y gestión integrada de los bienes culturales eclesiásticos, celebrada en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.
Las aerolíneas Avianca, United y Copa concretaron la alianza estratégica y comercial para ofrecer más viajes entre América Latina y Estados Unidos. Para el pasajero se verá como si es una sola aerolínea, aunque permanecerán siendo independientes y no se van a combinar desde el punto de vista legal. Según el acuerdo de las aerolíneas, esta alianza tendrá 12.000 opciones de conexiones a los pasajeros. Además, ofrecerá nuevos vuelos directos y la reducción en los tiempos de viaje. Naturalmente, Estados Unidos, todos los países de Centroamérica y todos los países de Sudamérica, a excepción de Brasil. Brasil no ha estado incluido en este momento porque Brasil no tenía hasta hace muy poco un tratado de cielos abiertos con los Estados Unidos. Eso ha ocurrido recientemente y hacia el futuro vamos a considerar incluir a Brasil también. Las compañías aclararon que este acuerdo está sujeto a la revisión de las 19 autoridades regulatorias. 3 meses duró en la presidencia de FENALCO Pedro Marún, quien este viernes presentó su carta de renuncia a la Junta Directiva del gremio. Este viernes sesionó la Junta Directiva de FENALCO para escuchar a Pedro Marún Meyer, el presidente ejecutivo, y aceptar posteriormente su carta de renuncia. La Junta, con toda la amplitud, con toda la generosidad, escuchó al doctor Pedro y él también con la mayor altura presentó su carta de renuncia a la Junta, la cual le fue aceptada. El gremio, que reúne a 18.000 comerciantes, se comprometió a la brevedad del tiempo nombrar un nuevo presidente. Próxima Junta vamos a definir si lo hacemos a través de un cazatalentos o lo hacemos a través de una selección de hojas de vida que hará la Junta. Entre tanto, Octavio de Jesús Quintero fue nombrado como vocero de la Junta Directiva. Tú puedes ganar una de las 40 bolsas llenas de puntos Colombia equivalentes a 5 millones de pesos, participando en los sorteos por cada 100.000 pesos acumulados en compras y desembolsos de créditos. Bancolombia, autoriza Coljuegos. El Banco de la República anunció una nueva subasta para la compra de dólares que se realizará este lunes. El Banco de la República informó que realizará una subasta para comprar dólares el próximo 3 de diciembre por un monto de 400 millones de dólares. Adicionalmente, el Banco Central informó que su meta de inflación se ratifica en 3%. La Junta Directiva del Banco de la República sesionó este viernes y no tomó ningún tipo de decisión en materia de tasas de interés, por lo que se mantiene en 4,25%. Finalmente, el Banco Central recordó que las subastas estarán vigentes entre el 4 y 28 de diciembre. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización bursátil de la Bolsa de Valores cerró la jornada en 1.379 unidades, bajó 0,54%. La acción que más subió en la jornada fue Mineros, que se cotizó a 2.000 pesos y tuvo un incremento de 5,26%. Por su parte, la acción de la Bolsa de Valores de Colombia fue la que más descendió en la jornada y se cotizó en 11.640 pesos, bajando 9,91%. La acción más transada fue Ecopetrol, al movilizar recursos por 41.659 millones de pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá hasta el lunes 3 de diciembre, se ubica en 3.235 pesos con 27 centavos. El dólar en las casas de cambio se compró en promedio a 2.940 pesos y se vendió en 2.980 pesos. El precio del euro estuvo en 3.689 pesos con 80 centavos. La libra de café en la bolsa de Nueva York se cotizó hoy a $1 con 12 centavos, manteniéndose estable. El azúcar se transó en 12,83 centavos de dólar. Por su parte, el petróleo de referencia WTI se transó en los mercados en $50 con 72 centavos, mientras que el petróleo de referencia Brent se cotizó en $58 con 68 centavos. Finalmente, la acción de Ecopetrol tuvo un precio de cierre de 3.105 pesos. La Asamblea de la DIMAYOR aplazó para el miércoles 19 de diciembre la decisión sobre los cambios al formato de la Liga Profesional del próximo año. Ya regresamos. A través de la danza y la cultura, el Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández cuenta los hechos representativos más importantes de la historia de ese país. Con ellos los espero en minutos, no me fallen. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pese a lo establecido inicialmente por la DIMAYOR, 28 equipos votaron hoy por el cambio de fechas de la final de la liga entre Junior y Medellín, que se jugará ahora el 8 y el 16 de diciembre.
2 días antes de empezar la asamblea de la DIMAYOR, la final del fútbol colombiano se jugaba el 2 de diciembre en Barranquilla y la vuelta en Medellín el 8 o 9 del mismo mes. Hoy, sorpresivamente, en la asamblea se decidió cambiar la fecha, a pesar que ese tema no estaba en el orden del día. Con una votación de 28 a favor de cambiar la fecha y 8 en contra, se anunció que la ida sería el 8 y la vuelta el 16 de diciembre. Algunos presidentes explicaron por qué favorecieron al Junior, que buscaba un mejor calendario, ya que tiene que enfrentar final de Liga Águila y final de Sudamericana. Fue petición que hizo Junior y ellos y la asamblea estudió, miró, analizó lo mejor para el fútbol profesional. La indignación en el Medellín es total. La compañía no considera justas ni adecuadas las medidas que adoptaron los asambleístas porque causan un claro detrimento para nuestra institución e hinchada. En el Junior ven esta situación así. Yo creo que todo esto hay que analizarlo y hay que preverlo antes de empezar el campeonato. Porque hoy es Junior, mañana es otro equipo y últimamente en todos los años están llegando algún equipo colombiano a la final, entonces tienen que prever esto. El calendario de finales del Junior quedó de esta forma. El 4 juega la ida de la Sudamericana en Barranquilla, el 8 la ida de la Liga también en La Arenosa, el 11 la vuelta de la Sudamericana en Brasil y el 16 la vuelta de la Liga en Medellín. Va a estar activo durante 2 semanas, caso contrario al Medellín, que deberá pasar 13 días sin competición. Y por eso busca ahora partidos amistosos. El recién ascendido Cúcuta Deportivo fue el único equipo que se opuso a la creación del canal de pago premium, que comenzará a operar en el segundo semestre del próximo año y que acabará con las transmisiones de fútbol por televisión abierta. Finalmente, el acuerdo entre la DIMAYOR y el canal Win Sport se concretó. En la Asamblea General del máximo ente del fútbol profesional colombiano se aprobó con una votación de 35 a favor y 1 en contra la creación de un canal premium. Es decir, que a partir del segundo semestre del 2019 ya no se transmitirán partidos por señal abierta, los que se ven por RCN, y en 6 meses se deberá pagar alrededor de 30.000 pesos para tener el canal premium, donde se pasarán al menos 4 de los partidos más importantes de cada fecha. También se conoció que Win ya no estará a cargo de la señal internacional. El dueño del América de Cali, Tulio Gómez, consiguió un fondo de inversión en el extranjero que aportará una cifra millonaria para quedarse con esa señal. Nairo Quintana aseguró hoy que necesita un equipo de escaladores que lo acompañen en la lucha contra el Sky para buscar el título del Tour de Francia el próximo año. Los saludo desde el municipio de Paipa, punto de partida del Gran Fondo Nairo Quintana. Desde este punto partirán ciclistas nacionales y extranjeros quienes llegaron para acompañar al campeón de los colombianos en este reto. Es una alegría para mí poder estar rodando junto a tanta gente que ha venido desde lejos para poder montar bicicleta conmigo. Llega Egan Bernal, nos acompaña con su familia, tenemos a Winner Anacona. El capo del Movistar también se refirió a la reestructuración de sus coequiperos para el Tour de Francia 2019. Para el próximo año iremos a seleccionar un equipo pues mucho más escalador, seguramente iremos a tener pues de la gente de alta montaña y es un tour que me gusta mucho y favorable. El Gran Fondo de Nairo tendrá un amplio despliegue de producción y el acompañamiento de la policía y ejército distribuidos a lo largo de las planicies y montañas de la geografía del recorrido. Los espero en última emisión con un nuevo capítulo de la final River Boca en Madrid. Ahora el problemita es la repartición de las tribunas y las boletas para los hinchas. Nos vemos a las 11. Los dejo con Julieta Piñeres y Pregunta Yamid. Hola, muy buenas noches para todos, me encanta saludarlos como siempre. Hoy nos conectamos desde el Museo del Tequila en Bogotá. Desde aquí iniciamos hablando del Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández, un espectáculo lleno de color y tradición que llega al Teatro Julio Mario Santo Domingo. El Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández llega a Colombia con un espectáculo colorido que cuenta la historia de este país desde la época prehispánica. Sin duda cada acto tiene su encanto, pero las veracruzanas vestidas de blanco conforman uno de los más bellos. Veracruz es uno de los estados, de las provincias más alegres de nuestro país. Presentamos parte del folclore de Veracruz y una parte pequeña también al final del Carnaval de Veracruz, que es uno de los carnavales más importantes del mundo. Y pues la música y las danzas, el vestuario,
todo es una fiesta, es un colorido, es una gran tradición de nuestro país. La música en vivo y los más de 100 artistas en escena hacen que el espectador se lleve un pedazo de México en el corazón. Hoy nuestro enviado especial a la expedición científica de Colombia a la Antártida, Almirante Campos, nos cuenta de una difícil maniobra para sobrevivir en alta mar. Pongan atención. Hola familia Canal 1, en este momento estamos iniciando simulacros de operaciones aéreas en nuestro ARC 20 de julio. El componente de aviación naval es uno de los más profesionales en la aviación colombiana porque despegar un helicóptero desde un buque en movimiento es algo sumamente complicado. También aterrizarlo o hacer la toma del helicóptero en un buque que está siendo movido por el mar y por el viento. La calma retorna a esta, la cubierta de vuelo, que es uno de los espacios de trabajo más peligrosos que hay luego de que el helicóptero aterriza. Este luego es guardado en el hangar y sometido a mantenimiento para poder seguir operando en el programa antártico colombiano y suplir así las necesidades que tenemos a bordo del ARC 20 de julio. En la última emisión de CMI los espero con más información del mundo del entretenimiento. No me fallen. En minutos, nuestros secretos de hoy. 1. Yo quiero al Santa Fe, ¿y usted? Yo también, pero déjeme llorar un poco. 2. Un ex magistrado fijo para integrar la terna de candidatos a fiscal ad hoc que enviará la Corte al presidente. 3. Introducido un singular artículo que se discutirá en la reforma política. Y tengo ñapa. Hoy es viernes de resumen de los mejores memes de la semana. 1, 2, 3 y mi super ñapa después de Pregunta Ya. Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con la señora ministra del Interior, la doctora Nancy Patricia Gutiérrez. La reforma política, desde el año entrante en vigencia, lista cerrada, ya no lista abierta. Segundo, participación estilo cremallera de las mujeres en las listas. Tercer punto, la financiación de las campañas, señora ministra. Financiación estatal. Porque actualmente, actualmente hay una financiación estatal que mixta está actualmente, pero el Estado le devuelve a los candidatos un monto por cada uno de los votos depositados, siempre y cuando se pase un umbral. ¿Qué va a pasar? Si con la reforma que lleva lista cerrada sin voto preferente y los recursos se le van a entregar a los partidos políticos, pues las campañas van a ser mucho más económicas y eso es algo muy importante. ¿Pero se financia toda la campaña? La financiación estatal. Nosotros la habíamos propuesto como mayoritariamente o preponderantemente estatal. El Congreso dice queremos financiación estatal, sabemos que estamos en un momento de un apretón presupuestal en las finanzas nacionales, pero la idea es con los mismos recursos que actualmente se hace la financiación de campañas, se aporte para la financiación sin voto preferente. Es decir, ya no se acepta... Austeridad. Sí, pero digo, ya no se acepta la... participación privada, es decir, que una empresa privada quiere aportar, ya no puede. Ya no se podría aportar para las elecciones, en general, solamente la financiación estatal. Esto trae dos consecuencias. De un lado, habrá mucho menos recursos, porque es que actualmente es la danza de los millones en la política. La gente va a votar más tranquilamente, más a conciencia, pero en segundo lugar también se va a evitar la corrupción que se presenta, porque muchas personas llegan a entregar los dineros y luego esto se convierte en un manejo de la contratación pública, razón por la cual pues termina siendo una medida sana. Es decir, porque el que financia privadamente es a cambio de ¿qué? Pues hay unas personas que financian por altruismo, por identidad política, porque quieren un cambio, pero también se ha prestado para muchos casos de corrupción. Los 3 periodos. Sí, el presidente Duque, desde cuando fue senador, presentó la iniciativa de limitar el tiempo de permanencia de un candidato o de un elegido
o un diputado, un concejal en una misma corporación por más de 3 periodos. Y yo creo que eso es sano para la política porque genera renovación. Hay mucha gente joven que quiere participar en la política y si mejoramos las reglas, pues hace que también esa renovación mejore la calidad de los debates. ¿Cómo es esto, señora ministra, de que los parlamentarios pueden ahora ser nombrados ministros? Bueno, ese es un artículo que se aprobó en el último, pues en el tercer debate en Cámara. No había sido incluido ni estudiado en Senado. Vamos a ver cómo sigue de aquí en adelante. Eso es un tema que ha sido frecuentemente debatido cada que hay una reforma política, pero cuando se generó la prohibición para que los congresistas puedan renunciar y ser parte del equipo de gobierno, buscaba precisamente evitar presiones hacia el gobierno nacional. Pero bueno, esperemos a ver qué pasa en la próxima vuelta. ¿A usted le gusta? A mí personalmente no. ¿Usted se opuso? Es que en ese momento estábamos en el foro de la reforma a la justicia y los congresistas decidieron aprobarlo. Usted no. Pero el gobierno nacional no... le metieron un gol ahí. No, mire, no, Yamid, el tema con el Congreso ha sido absolutamente transparente. Hay muchos temas con los cuales no estamos de acuerdo. Se han venido debatiendo, algunos se pasan, algunos otros se quedan dentro de los proyectos. Pero bueno, seguimos en el debate, todavía no hemos terminado. Pero entonces, en el cuarto debate, para terminar primera vuelta, usted va a fijar su posición en el sentido de que eso no se apruebe, de que los parlamentarios no puedan ser ministros inmediatamente después de comercial. ¿Usted va a pedir en la plenaria de la Cámara, en el último debate de la primera vuelta, que se retire ese artículo? Sí, le manifestaré a la plenaria que es un artículo que no viene en el proyecto del gobierno y que no tiene el aval del gobierno. Pero en última la decisión sí es obviamente del propio Congreso. Bueno, el Senado regional, mejor dicho, ¿está usted de acuerdo en que el origen del Senado sea también regional como la Cámara? Ahí ese debate llevó a una figura y es que por lo menos un senador por cada departamento. Es decir, 32 senadores representarán a cada uno de los departamentos y el resto serán de circunscripción nacional. Yo creo que es una fórmula que mezcla dos clases de intereses. Esa representación regional en el Senado es importante. Yo soy una mujer de provincia y entiendo la importancia que tiene tener esa representación en el Senado. Sin embargo, los partidos políticos independientes y los partidos políticos jóvenes le apuntan mucho al voto de opinión. Claro, en los partidos grandes también hay voto de opinión. Es decir, hay personas que recogen votos en todo el país, son de circunscripción nacional porque tienen un posicionamiento nacional y un liderazgo que les permite estar en el Senado. Esa combinación puede ser interesante, vamos a analizarla porque en el Senado se debatió la posibilidad inclusive de una fórmula de buscar una representación diferente, no solamente por población o por la jurisdicción territorial, así es de que ese es un tema que estaremos revisando con mucha lupa el próximo año. ¿A usted le gusta? A mí me gusta. Que haya un senador. Por lo menos un senador por departamento. ¿Cómo se escoge? Sería a través de, en la circunscripción departamental se votaría por un senador. ¿Tiene una especie de consulta? No, sería como mezcla en el tarjetón. Obviamente que hay que mirarlo con la registraduría a ver si mecánicamente se puede. ¿Y cómo se hace? Sí, exactamente, porque pues es una combinación. La base es que el Senado siga siendo elegido por circunscripción nacional, pero que haya uno por departamento. Okay. Habría que mirar eso, la operatividad de la propuesta. Ministra, la inhabilidad para participar en las elecciones del entrante. Sí, actualmente hay un vacío. Durante mucho tiempo fue prohibido expresamente que los congresistas pudieran renunciar para presentarse a un cargo de elección popular. Sin embargo, en una reforma posterior, en una reforma política, quedó en duda, quedó una figura como que sí, como que no, y ya hubo un pronunciamiento del Consejo de Estado
que hizo una pérdida de credencial por esa situación, razón por la cual los congresistas pusieron un artículo que deja muy claro que sí se permite que se puedan retirar un año antes de la inscripción para aspirar a un cargo de elección popular. Ahora, mire, señora ministra, la pregunta final. En la opinión pública existe la creencia de que está medio enredada toda la plataforma legislativa del gobierno. La reforma tributaria se la bajaron a la mitad, la reforma de la justicia está prácticamente enterrada. Usted está hablando de reforma política. ¿Qué pasa con todo el paquete legislativo del gobierno? No, esa es una calificación apresurada e injusta, porque hemos hecho un trabajo de verdad intenso. O sea, el Congreso viene trabajando de lunes a jueves y ya nos han manifestado los presidentes del Senado y de la Cámara que si es necesario de lunes a viernes se hará, y si es necesario sesiones extraordinarias para sacar la agenda legislativa también. Lo que pasa es que ha sido mucho más demorado porque los proyectos son muy debatidos. Nosotros desde el gobierno, el presidente Duque dijo no vamos a imponer nada, no vamos a sacar nada a pupitrazo, todo debatido, todo mirando a ver dónde se concerta y lo que no, pues se va a voto limpio, pero esto ha demorado el trámite de los proyectos, pero eso no quiere decir que la agenda legislativa esté enredada. Bueno, ministra, muchas gracias. Gracias, Yamil. La pregunta para nuestros televidentes, ¿a ustedes les gusta sí o no la reforma política que fue aprobada este jueves por la Cámara de Representantes a nivel de comisión? La reforma que incluye lista cerrada, participación cremallera de la mujer, financiación total estatal de las campañas. ¿Les gusta sí o no la reforma? El resultado saldrá el lunes en este programa. Ministra, muchas gracias. Gracias, Yamil. Los invitamos ahora a nuestra tradicional sección de 1, 2, 3. Nuestros secretos de hoy. 1. El año que termina pasará a la historia del Santa Fe como el peor del equipo en los últimos años. Se quedó sin ninguna competición internacional para el año entrante. Este año perdió la Copa Libertadores, perdió la Suramericana, perdió la Copa Colombia, perdió la Liga en su primer semestre y perdió la Liga en su segundo semestre. Eso es lamentable porque Santa Fe se había vuelto equipo copero y respetado. Pero lo peor son muchas otras cosas. Lo dirige un señor Sanguinetti que no tiene en su carrera sino derrotas. Santa Fe no tiene estilo, ni sistema claro, ni identidad. No sabe a qué juega. Es un equipo ciego. Así dirige Sanguinetti a la Topa Tolondra, a lo que salga. Y para rematar, jugadores desechables que no califican ni para suplentes en el Quiroga. Seijas, Guastavino, Huichón, Betancur, Burbano. Deprimen, no se sabe cuál es peor. ¿Cómo duele este equipo? Absolutamente vergonzoso, estremece el alma. Yo quiero al Santa Fe, ¿y usted? Yo también, pero déjeme llorar un poco. 2. En círculos cercanos a la Corte Suprema de Justicia se conocieron varios nombres para integrar la terna de fiscal ad hoc. Uno de ellos parece fijo. El exmagistrado del Consejo de Estado, Marco Antonio Velilla, parece fijo en la terna. Es conservador, especializado en Derecho Civil Comercial. Tiene maestría en Derecho Privado en la Universidad de París y en Derecho Económico de la Universidad d'Orléans en Francia. Ha sido fundador y director del Departamento Económico del Externado. Otro de los exmagistrados que podría estar en la terna es Jorge Iván Palacio, quien fue presidente de la Corte Constitucional. Es magíster en Derecho. Velilla es fijo, Palacio es posible. 3. Un original y llamativo artículo fue incluido por representantes en la reforma política. Se trata de la creación de la figura de la vicegobernación y la vicealcaldía como medida para enfrentar las posibles ausencias temporales o permanentes del titular mandatario regional. Si se aprueba esa reforma, el candidato a la gobernación o alcaldía para las elecciones de octubre entrante deberá, al momento de su inscripción, incluir también su fórmula a la vicegobernación o vicealcaldía. Esta figura acabaría con el trámite de elegir gobernador o alcalde encargado cuando el titular es suspendido o revocado.
asumiría el vice. Esa fórmula parece inspirada en la situación que vivió Cartagena, que ha tenido 4 alcaldes en el actual periodo. Este artículo será discutido en el cuarto debate en la plenaria de la Cámara, el debate de cierre de la primera vuelta. Tengo ñapa, los mejores memes de la semana. Consejo, nunca peleen cuando estén conduciendo. Miren lo que puede pasar. A propósito, ¿cómo resolver los problemas? Inteligente. Vean un hombre y a sus mascotas pidiendo ayuda. Ay, divino. ¿Por qué las mujeres tenemos tan mala fama? Ay, no. El aplazado partido entre River y Boca ha originado decenas de memes. Por ejemplo, ¿y qué tal este? El partido se suspenderá para mañana a horas 17. El que sea hincha de River, que arroje la primera piedra. Sí, así están las cosas. Hasta el lunes, que descansen. ¿Será que juegan el domingo en Madrid? ¡Que descansen! Hasta aquí las noticias en CMI Emisión Central. A continuación, El Sultán a las 11 de la noche, última emisión y la controversia del día. En el Canal 1 seguimos creciendo.